Unidos. El Tribunal de Comercio declara ilegales los aranceles de Trump. Señores, Donald Trump sufrió este miércoles uno de los mayores reveses judiciales desde que retornó a la Casa Blanca hace 4 meses. Y fue porque el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos declaró ilegales, oigan bien, ilegales, todos los aranceles a las importaciones de impuestos por Trump el pasado 2 de abril, en el que calificó como Día de la Liberación que marcó el inicio de la guerra comercial entre China, Estados Unidos, México y todo el mundo. Lógicamente, Abril, antes de darte paso, que este fallo ha cambiado, sin lugar a duda, por lo menos la percepción, aunque el gobierno de Trump inmediatamente dijo que apelará a la decisión. ¿Ustedes esperaban algo diferente? ¿De qué? O sea, ¿del tribunal o de la Casa Blanca? En sentido general, Trump ha sido su modus operandi en el primer gobierno y en el segundo. Trump te da duro, asusta al mundo entero, somete una serie de cosas que son irrealizables, pero cumple con lo que prometió en su campaña, porque al final de la jornada, para el público que a él lo sigue, lo que va a importar es que él intentó cumplir con lo que prometió. Esos casos llegan a los tribunales o a los organismos que tienen que tomar las decisiones definitivas y generalmente o se le caen o se trivializan, no se consigue lo que él quiere, o cuando viene a ver lo que se consigue era lo que él realmente quería desde un principio, pero él te asusta con que te va a poner 100 para luego terminar en un 20, pero él quería el 20 desde un principio. Bueno, pero esa parte de que te asusta es un tanto temeraria de tu parte, y lo digo así porque en el caso de Donald Trump, él estableció un arancel para cada país. China con un 30%, México y Canadá con un 25%, y estamos hablando de una realidad que promueve la inestabilidad en los países y que promueve también la incursión en la economía de Estados Unidos y en la inversión propia de Estados Unidos. Él no hace eso a lo loco, ni hace eso para asustar. Yo no dije que lo hiciera a lo loco, yo dije que Trump tiene la costumbre, y eso es su política de choque, que así es que se le ha llamado, de decir que va a poner, no fue un 30, él dijo un 30 y terminó por encima de 100% en los aranceles, 125% con China, por ejemplo. Dice que va a poner un 125%, pero al final es lo que realmente quiere es un 30%. Pero eso es como cuando tú estás vendiendo algo y tú empiezas ese juego de decir que te lo venden 200 pesos para que la gente regatee y terminar en los 50 que tú quieres. Pero si tú dices 50 de un principio, la gente nada más te va a querer dar 15. No es la primera vez que él lo hace, porque estamos hablando como que fue ahora que él inventó esa estrategia comercial. Él lo ha hecho varias veces. ¿Cuál es el problema con ese tipo de estrategias? Es que crea inestabilidad económica. Aquí hubo problemas en los mercados de acciones, hubo muchísimos sectores que se retrotrajeron esperando a tomar decisiones. Amazon se vio en una situación difícil, Shein subió sus precios y la economía estadounidense termina creando desestabilización o estabilización en el mundo entero según las decisiones que se tomen. Pero tal y como le ha dicho muchas veces, su preocupación es Estados Unidos, no es el resto del mundo. Está claro que es un jugador de peso sobre la mesa. Y como tú dices, que crea inestabilidad. O estabilidad. Yo diría más bien que crea mucha incertidumbre ese juego. Yo diría más bien, porque ya estamos acostumbrados a eso. Y Trump creo que sabe jugar sus cartas, yo podría decir. Sí, pero ¿cuánto dinero se perdió en ese proceso? Yo lo que creo, o sea, yo estoy más o menos por la misma tesitura de Abril. Él está mostrando, o sea, que sus promesas de campaña él la está llevando a cabo, a pesar de que sabe que hay muchísimas cosas que no van a pasar. Esta es solamente una de ellas, de las tantas posiciones que él ha fijado, que al final, cuando llega a los tribunales, y más en Estados Unidos, eso mismo de las universidades, todo eso que las universidades y los demás han hecho. La nacionalidad, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que, por más que él la plantee, no van a pasar. Entonces, ¿qué él está haciendo? Él está haciendo, no sé si se podría llamar así, pero él está haciendo como el trabajo mediático. O sea, yo prometí esto es lo que estoy planteando, lo que yo prometí en campaña, pero al final no van a pasar. Queda bien con el electorado. Pero es que para tú quedar bien con un electorado, por ejemplo, y para tú cumplir una promesa de campaña, tú no tienes que caer en la ilegalidad. Y en eso es que se ha basado el Tribunal de Comercio cuando ha dicho que estas medidas arancelarias no han sido ya finalizadas
o no son constitucionales porque no pasaron el sedazo del Congreso. Y así lo establece. Es decir, aquí se manifiesta otra vez el principio estructural y la división de los poderes en Estados Unidos. ¿Cuál? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, el poder legislativo era que tenía que darle la facultad, la autorización legal a Donald Trump para establecer una serie de pautas en cuanto a aranceles. Esta situación que hoy está viviendo Estados Unidos por una guerra, señores, una guerra de comercio, ese capitalismo salvaje, que Donald Trump, una de sus promesas de campaña era rescatar a esa potencia comercial que lo es desde su historia, Estados Unidos. Y que los últimos años se ha vuelto, señores, cuestionada porque hoy los asiáticos tienen mucho poder. Y Donald Trump decía en un momento, bueno, tú quieres fabricar carros, vamos a hacerlo aquí en Estados Unidos. Mercedes-Benz, hazlo aquí. Todos los carros en México. Y muchas medidas que con esta decisión del Tribunal Comercial Internacional de Estados Unidos, como dice nuestro compañero, que le dice, no, espérate, faltó el sedazo del Congreso y Donald Trump se extralimitó. Es una demostración fehaciente que en Estados Unidos sí existen instituciones fuertes, que no puede llegar un presidente, por más deseo que tenga de que Estados Unidos vuelva a renacer, no puede, señores, darle un golpe a las instituciones de ese país. Pero ¿por qué tú crees que él tiene meses diciendo que el Poder Judicial en Estados Unidos está permeado? Él tiene meses denunciando eso, porque él dice que el Poder Judicial no lo deja avanzar. ¿Cuántas veces ha sido sometido el tema de los migrantes en distintos tribunales a lo largo y ancho de los Estados Unidos? No son una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni se va a terminar ese proceso ahora. Él sabe que lo está haciendo mal. Porque él lo sabe y por eso es que él vive denunciando. O sea, esas denuncias no son casuales de que los tribunales, de que los jueces están en mi contra. Y no es la primera vez. Él dijo que le iba a cambiar el nombre al Golfo de México. O sea, él puede coger un golfo y cambiarle el nombre. Sabemos que no. Él dijo que iba a cambiar el hecho de que tú seas un nacional estadounidense solamente por nacer en territorio estadounidense. Él puede hacer eso. No puede hacerlo. Pero lo dice. Pero mira, yo creo que aquí lo que hay que ver esto desde el ámbito positivo, porque genera una reacción de alivio momentáneo, mediático para el Estado, para los países, porque ya él ha dicho, yo voy a recurrir esta decisión. Es decir, y todavía en los mercados globales, donde tú tienes una presencia masiva de interacciones que no dependen obligatoriamente del mercado local o de los mercados locales. Por ejemplo, aquí aumentaron estos aranceles, nos tocó el 10%. Ahora, explícame aquí lo que sube de precio, cuáles son los mecanismos para que baje. Eso no solo pasa aquí en la República Dominicana, pasa en todos los países de Latinoamérica, pasa en todos los países asiáticos. Es decir, estos aranceles han provocado un aumento significativo en los productos básicos del comercio que interactúa con Estados Unidos. Pero que no solamente fue en los productos básicos. Yo ahorita mencioné a Amazon y a Chain porque fue un escándalo para esas pero dos está bien, plataformas. En todos los productos. Ahora, ¿qué pasa? Una sentencia, una decisión del Tribunal de Comercio de los Estados Unidos dictada ayer no mejorará, es lo que yo quiero finalizar diciendo, no mejorará la parte que ya Trump buscó. ¿Y qué fue? Un disturbio en los mercados a favor de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido la reacción que han tomado empresas viendo esta situación? ¿Cuál ha sido la actitud? Bueno, espérate, nosotros tenemos que comenzar a repensar en la bolsa de valores, a repensar en el comercio interno y externo. México, por ejemplo, una de las pautas que él tiene para establecer los aranceles a Canadá y a México es algo loable hasta un punto de vista, que es la lucha contra el fentanilo, entre comillas. Entonces, ya México se comprometió a luchar contra el fentanilo. Ya México entregó a más de 40 narcotraficantes allí. ¿Para qué? Para que tú no me pongas aranceles, pero ya Estados Unidos va ganando. ¿Y qué va ganando? Bueno, va ganando en la lucha contra el fentanilo
va apresando una serie de personas y sin lugar a duda que así mismo se comporta, Abril, Norisbel y Ronald, el comercio en los Estados Unidos frente a estas decisiones. Pero lo que te estoy diciendo es precisamente eso, que el comercio no salió ganando. Amazon, para ponerte un ejemplo, porque nosotros en República Dominicana nosotros vemos a Amazon y vemos a Shein y vemos a Temu como plataforma para que yo cada 3 meses me compro mi suplemento, me compro ropa, me compro esto, pero no. Estas plataformas en otros países son las empresas a las que ellos le compran el material que van a vender, y no estamos hablando de vender 10 piezas, 12 piezas, 20 piezas. El tema con los impuestos hizo, cuando él puso que todo lo que se trajera que viniera desde China, ustedes recuerdan el lío que hubo con eso al principio de las medidas, iban a tener 100 y pico % de los aranceles, e incluso paró las importaciones de China. Ahí se quedaron una cantidad de millones de productos quedados en las aduanas estadounidenses, porque realmente los norteamericanos no podían pagar esos costos. Tiendas desestabilizadas y sin productos que vender. No fue que le fue bien a los norteamericanos con esa medida tampoco. Buenos días, Ronald. Buenos días, estimados compañeros, y buenos días para esta audiencia maravillosa en crecimiento de despertar político. Efectivamente, lo que está haciendo Donald Trump en principio es provocar que todos los gobiernos del mundo se sienten a negociar con los Estados Unidos, porque en principio es una medida proteccionista. O sea, lo que está buscando es priorizar la producción local, pero sobre todo eso que dije en principio, que el mundo se siente a negociar con él. Y fíjese lo que mencionaba el líder Linares, que no se trata únicamente de comercio con algunos países que, por ejemplo, como China, la balanza comercial es totalmente desproporcional. Dice Trump, lo que nosotros exportamos hacia allá y lo que importamos, hay una relación, una diferencia abismal. Pero hay naciones, como por ejemplo el caso de México y Canadá, que los acuerdos trascienden lo comercial para ir en cuanto a la causa de la lucha en contra de las drogas, lo que indica de que Trump está conmocionando al mundo en términos comerciales, pero también está logrando objetivos estratégicos que forman parte, hay que decirlo, de sus promesas de campaña. Señores, otro tema que destapó un avispero en el día de ayer fueron las declaraciones de Marco Rubio como secretario de Estado de los Estados Unidos. Dice que Estados Unidos retirará la visa a funcionarios que censuren las redes sociales. Y era tiempo de que llegara esto, principalmente a la República Dominicana, porque aquí el gobierno se ha caracterizado por censurar a los medios de comunicación, por censurar, por perseguir a la gente que no está de acuerdo con ellos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este miércoles una nueva política para restringir la emisión de visados a funcionarios extranjeros que incurran en actos de censura contra ciudadanos estadounidenses o redes sociales con sede en el país. Recuerden, señores, que todas las plataformas por donde se transmiten todos los programas de Latinoamérica y el mundo, excepto China, excepto por ejemplo Rusia, TikTok y otros países, son la mayoría con sede en Estados Unidos. Por ejemplo, YouTube, su sede fundamental y principal está en San Mateo, California. Instagram, Meta, es decir, toda esta gente, toda esta comunidad utiliza plataformas dentro de los Estados Unidos, y Estados Unidos hace socio, que es miren, cuando se piensa en el comercio, que es lo poco que se piensa aquí en este, podríamos decir, este conuco con bombillo, Abril, en el comercio que dejan las redes sociales a las empresas de parte y parte, es una cosa, cuando comencemos a evaluar como República Dominicana y veamos los beneficios, sin lugar a dudas que vamos a sorprendernos. YouTube tiene la forma, por ejemplo, de hacerte partner o socio. Y si tú produces $100, YouTube produce $100. O sea, esa medida de Marco Rubio, esa medida del Departamento de Estado, no necesariamente tiene que ver en el ámbito político solamente, sino también en el ámbito comercial. Así es. Yo te voy a decir una cosa. En principio, y cuando aquí se habló de la ley Mordaza, que se decía en la ley que las empresas tenían que entregar sus códigos y una serie de cosas, todos aquí hablamos de que eso era un absurdo, porque ninguna empresa va a entregar su arma de reglamento, además de que ningún gobierno del mundo tiene la posibilidad de obligar a Meta, a YouTube, a TikTok, a que entreguen toda la parte tecnológica de sus empresas. Ahora bien,
Eso también tiene sus bemoles, porque estamos diciendo de que yo, desde una red, porque está en Estados Unidos, puedo acabar con medio mundo y como mi gobierno me protege, el resto del mundo afectado no va a poder tomar medidas porque mi gobierno me protege. Y al final de la jornada, aunque las redes sociales no son tan liberales como la gente piensa, aquí hay una serie de cosas que nosotros no podemos hablar porque estamos en YouTube y una serie de cosas que ni siquiera podemos escribir en las portadas o en los copy porque estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, etcétera. Entonces, hay que ver las dos caras. Ellos están blindando a los estadounidenses y en esas redes sociales entonces básicamente usted le va a poder decir barriga verde al resto del planeta sin que haya ninguna herramienta entonces para yo defenderme con respecto a lo que se emita en un programa en una de esas redes sociales. Hay que tener en cuenta de que es una administración de Donald Trump, que en un momento dado fue censurado, recuerden, de la antigua Twitter, que de hecho parte de lo que se destacó al inicio como de las primeras medidas cuando Elon Musk compra la plataforma y hasta le cambia el nombre, fue desbloquear al entonces candidato republicano Donald Trump. Entonces esta medida se enmarca dentro de esa línea de pensamiento que ellos tienen de permitir que la gente pues se exprese con libertad, porque hay que señalar que en la pasada administración demócrata había muchas restricciones para muchos temas. Por ejemplo, la gente que se autoproclamó antivacuna, independientemente de que yo no coincida con ellos, mucha gente fue censurado por sencillamente dar su punto de vista. Pero por eso es que te digo que no son tan liberales, porque todos los que estuvimos en medio aquí durante la pandemia, definitivamente, y hubo cosas incluso que te la bloqueaban, que luego resultaron ser verdad. El uso de la vitamina D, la forma de alimentación, hubo una serie de cosas que ahora es como un arma de reglamento médica, decirte a esto, a esto, a esto y a esto, pero cuando esa comunidad antivacuna empezó a decirnos que era eso lo que había que hacer, nos bloqueaban los comentarios. Yo no quiero irme a la parte solamente de Estados Unidos. Yo estoy hablando también el efecto que eso tiene, porque ellos están hablando de quitar visas. Y a quien le quitan visa son a las personas que no viven en Estados Unidos, son a los funcionarios que no viven en Estados Unidos. Así es. Y esa es la parte que hay que destacar en esto, que es la parte más importante. En la República Dominicana hoy, los influencers están pasando un vía crucis con este gobierno. Están pasando un vía crucis, porque este gobierno no se le puede criticar. Y óigame, lo que menos al gobierno le importa es la ofensa. Eso es mentira. Eso es mentira. Es la excusa bandolera y bandolesca para provocar una ley mordaza. Lo que menos le importa es la excusa. Que fulano se acostó con fulana, que fulana tiene 3 novios, que fulano... Eso es lo que menos le importa al gobierno. Porque al final los funcionarios siempre lo han hecho los PLDistas, lo han hecho los reformistas, lo han hecho los PRDistas y ahora le toca a los PRMistas. Es decir, lo que menos importa es que un tipo salga en una página diciendo fulana se acostó con fulano. Eso es lo que menos importa. Ahora, lo que sí importa es que tú denuncies una licitación amañada, que tú comiences a hablar, por ejemplo, de temas sensitivos como el narcotráfico, de que tú comiences a profundizar sobre cosas que no se dicen aquí, sobre que tú comiences a comparar. Eso es lo que le molesta al gobierno, Norisbel. Mira. Sí, pero el problema radica, Linares, en que independientemente de que tú dices que no importa, al final sí importa, porque muchos de esos comunicadores son los que han traído a la palestra el hecho de dejar de comunicar las cosas que realmente importan para estar comunicando morbo y vagabundería. O sea, es una cuestión de A y B. Y nosotros no podemos seguir aplaudiendo, independientemente de que no estoy de acuerdo con esa ley, y lo dije desde un principio y lo tengo muy claro, pero tampoco nosotros podemos seguir aplaudiendo el hecho de que muchos de esos influencers que tú dices en el día de hoy cogen y dicen de todo de una persona, la acaban moralmente y no hay manera humana de resarcir eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando una mentira es dicha por 10 personas, lamentablemente, aunque en esencia sigue siendo una mentira, está dicha por 10 personas. Ahora, y al final, eso trae consecuencias. Y eso de que el gobierno está limitando, yo no lo diría con tanto
con tanta certeza. Porque yo que tengo varios medios, le hemos dado duro en ocasiones, y hasta ahora el único que se ha atrevido a salirse de la raya y está mandando todo algo así fue Bartolomé. Y nosotros le hemos dado duro en el pregonero. Señores, y se le ha dado duro en el Alrededor del Cubierto con millones de views en comentarios, acabando con quién, por ejemplo, con el de Proconsumidor. Y a mí nunca nadie me llamó de Proconsumidor, además yo me lo encontré después y además me dijo, la verdad que tú eres dura, Abril, y yo me le reí porque ¿qué iba a hacer? No, ahora nadie ha censurado a nadie. A mí no me han censurado. Bartolomé Pujal, y lo digo con nombre y apellido, fue el único que tuvo los chilanes de por una cosa que él hizo, y que todos sabemos que fue lo que él hizo, enviar un acto de alguacil al pregonero. Entonces yo no puedo decir que están censurando cuando nosotros publicamos noticias que han ofendido a funcionarios todos los días, que tú le ves la cara cuando te lo encuentras en la calle, que se ponen guapitos con uno, se puedan poner guapitos, están en su derecho, Abril, pero no me han mandado acto de alguacil, no puedo decir que me lo han mandado. Aquí hay todo un plan del gobierno central en censurar principalmente a la gente que está en las redes sociales porque no la controla. Desde el 2020 están en eso. Y qué bueno que llegue esta disposición del Departamento de Estado. Excelente que llegue. Porque eso le pone un freno a una banda delincuencial que quiera hacer eso. Eso le pone freno. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Norisbel. La moral, esto, aquello, que el otro, bien. Pero por ese grupo no puede pagar todo el mundo. Aquí hay intelectuales en las redes sociales. Aquí hay gente dedicada en las redes sociales, porque no tiene libertad de los medios tradicionales, porque no tiene libertad de hacer cosas en las redes sociales. ¿Cómo tú le explicas a este país que un diputado envuelto en un escándalo, en el escándalo, por ejemplo, de Calamar, que el Ministerio Público tiene sendas investigaciones y sendos interrogatorios, que lo señalan a él como uno de los principales delincuentes de ese caso? ¿Cómo tú le explicas a este país que esa persona va a un tribunal y somete a un comunicador o somete a alguien, y el Ministerio Público, que tiene las dos querellas en la mano, que tiene un interrogatorio y que tiene esta, prefiere censurar por instrucciones del gobierno a esa persona? ¿Cómo tú le llamas eso? ¿Cómo tú le llamas eso? ¿O cómo se le llama eso? Qué bueno que tú has llegado. Pero ojo, señores, porque hay una cosa. Esta disposición, porque hay que tener también un ojo político sobre esto, ni siquiera le importa a mucha gente. Porque hay gente que no tiene visa, hay gente que no sale de un aeropuerto, hay gente que no pisa un aeropuerto, hay gente que no pisa otro país que no sea la República Dominicana. Por tanto, no le importa. Aquí hay muchos temerarios que van a seguir intentando eso, porque no le importa que Estados Unidos le quite la visa, porque a ellos no le importa, le da tres pitos. Esa es la palabra. Ahora, ¿qué es lo lamentable, Rafael Linares Guerrero, y a todos los seguidores de esta plataforma? Que este gobierno, los funcionarios, tengan un desconocimiento de la historia y de la democracia de este país. Yo le quiero pedir a nuestro director que me ponga unas imágenes, porque a mí me gusta la historia, pero este gobierno no sabe lo que ha costado esto. Hablar aquí y decir lo que nos dé la gana ha costado mucho, estimados PRMistas. Observen ahí, Ramón Lobatón, ministro de Relaciones Exteriores, presidente del Senado, en la época del 1913, una persona cercana a Velázquez. Ahí ustedes están observando una carta de los insultos que existían en ese momento entre Ramón Lobatón y entre Emilio Tejera. Entonces, señores, estas situaciones políticas de cuestionamiento a funcionarios públicos a todo lo largo de nuestra historia siempre ha existido. No lo dice Giovanni Morillo. Ahí están las pruebas que en el 1913 no existían redes sociales, no existían medios tradicionales y los funcionarios se cuestionaban. Pero a mí me duele que este gobierno no entienda lo que es la democracia. A mí me duele que estos funcionarios palaciegos, señores, no quieran respetar que todo funcionario público está sujeto al escrutinio. Que si bien es cierto que hay que respetar la moral, que hay que respetar la dignidad, claro, estoy de acuerdo, como dice nuestra compañera y estimada Norisbel Uceta, pero señores, cuando hacemos un contrapeso de la democracia, lo más importante y el derecho fundamental que no puede ser conculcado
es la libertad de expresión. Pero señores, aquí es se la decía, libertad de mira, expresión. para poner un ejemplo, Pero eso no es un derecho absoluto tampoco. aquí se decía de todo, Tiene aquí se decía de todo. O tengo que volverlo a explicar cómo aquí se le ofendía a Danilo Medina con el tema de las queridas. O sea, se nos olvidó esa parte. Sí, sí. ¿Y quiénes eran los que estaban montando ese? ¿Quiénes fueron los que montaron ese libelo? ¿Quiénes fueron los que montaron? Fueron los PRMistas. Pero yo tengo un evento que involucra al propio presidente de la República al presidente de la República, Luis Abinader, con un tema que tuvo Danilo Medina que juntarse con Luis para calmar a un periodista. ¿Y qué ha pasado con ese periodista? Está preso el periodista por todas las sandeces que dijo. No está gozando de un buen cargazo. Y el presidente Abinader en una forma se comprometió a resolver ese problema. Pero las ofensas llegaron hasta un punto, señores, a la familia del propio presidente Danilo Medina. Ahora tienen la piel de qué, de maco Sensible, de sensible. sensible. Ahora, entonces, por eso, pero eso es vuelvo y repito, eso es lo de menos. Noribel no está de acuerdo conmigo. Eso es lo de menos. Lo que le importa es que usted le descubra su bandidaje y su delincuencia. Yo estoy Noribel. convencido de que eso es lo de menos. Porque, como yo siempre he dicho, Hasta que te pasa a ti. el lenguaje de los hechos habla más que las palabras. Y ya hemos visto cuántos intentos han habido en este gobierno de someter leyes que restrinjan la libertad de expresión. Ya eso lo hemos visto varias veces. Entonces, eso sostenido siempre. Entonces, también hay que decir otra cosa. Lo crítico, la criticidad de mucha gente que hace opinión y cosas, a veces yo lo veo aplastada, a veces también por el peso del dinero. Hay mucha gente aquí que no se atreve a hablar de los temas nacionales y de grandes cosas por el peso que ejerce los gobiernos a nivel económico. Entonces, yo creo que eso de censurar las redes sociales es por eso, por limitar esa capacidad también que tiene la gente en las redes sociales de movilización, de convocatoria. Se puede. Mira, Sí, mira, eso que tú dices siempre va a ser así mientras no nos toque a nosotros. El día que nos toque a nosotros, que uno de estas personas cojan y empiezan a decir cosas personales tuyas, siendo verdad o mentira, porque ojo, yo no sé hasta qué punto es verdad o es mentira, pero cuando eso llegue a tu vida, entonces ahí va a cambiar mucho la percepción que tú tienes de las cosas. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente en el plano profesional, tú puedes coger y atacar a cualquier funcionario y decir, hicieron esta licitación esta mañana, hicieron tal cosa, pero en el plano personal, cuando se van a lo personal contigo y acaban con tu moral, eso no hay manera humana de resarcirlo. Y vuelvo y repito, no estoy de acuerdo con que se censure la libertad de expresión, pero sí estoy de acuerdo con que lamentablemente todo tiene límites y aquí hay que empezar a poner límites. En el caso del señor Linares, que decía que en este gobierno hay mucha censura, la mayoría, y me excusa, la mayoría de demandas o querellas que yo veo que están interponiendo muchos funcionarios, la gran mayoría tienen que ver cuando se han ido al plano personal. Pero yo no estoy hablando de demanda, yo no estoy hablando de querella, yo estoy hablando del propósito del Congreso, del propósito del Poder Ejecutivo. Del fondo. De cuántas veces se ha mandado proyecto de ley mordaza en este gobierno. 3 veces. El último adefesio jurídico que han enviado al Congreso pone en manos del INACOM, un organismo que va a estar bajo la dependencia del Ministerio de Cultura, toda la opinión o toda la coordinación de la opinión pública que existe en el país. Yo dije la semana pasada que volvimos a Petán Trujillo. Dios. Volvimos a Petán Trujillo en su tiempo. Es a eso que yo me refiero. Y sí, aquí hay un grave problema, porque no le gusta que le digan la verdad. Yo no me estoy refiriendo a temas personales y particulares, porque llegaron acabando con todo el mundo, diciéndole ladrones a todo el mundo, diciéndole corrupto a todo el mundo. Llegaron ofendiendo a todo el mundo y ahora le molesta porque son peores,
Son más ladrones que los que se fueron. Son más corruptos que los que se fueron. Son más narcotraficantes de los que se fueron. Y ese es el grave problema. Es que cuando tú le preguntas al Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero venga acá, y era que usted no sabía que ese tipo era un narcotraficante, un delincuente. No, yo no lo sabía. La gente se tiene que cuestionar, la gente te tiene que cuestionar. Y eso lacera. Es que cuando usted le pregunta a Palacio, ven acá, ¿y qué hacía el presidente de la República con Fricolandia por ahí? ¿Qué hacía de que este tipo en turismo y cargando toneladas de cocaína para Estados Unidos? Ahí viene Estados Unidos, lo busca y lo extradita. Eso lacera. ¿O tú crees que Paliza se siente bien cuando se dice eso? ¿O tú crees que Ginette Burnigal se siente bien? ¿Y qué nos dijo Paliza en este país? ¿Y qué nos dijo Ginette Burnigal en este país? ¿Tú crees, por ejemplo, que cualquiera de esos tipos de Miguel Gutiérrez se siente bien? No se siente bien. ¿Tú crees que Pacheco se siente bien siendo presidente de la Cámara de Diputados cuando Maldonado cae preso? Su amigo. Él no sabía que su amigo estaba metido con el caso Falcón. Lacera. Entonces por eso es que quiere montar la ley. No es de que porque fulano dijo que fulana está acostado con fulano. Eso es mentira. Eso es lo de menos. A ellos no les importa eso, porque ellos gozan eso. Ellos gozan eso. Dice que fulano se acostó con esta, que fulana esto, que aquello. Eso es lo de menos. Pan y circo. Yo creo que también ha habido como cierta confusión en cuanto al término de plataformas digitales utilizado en el proyecto de ley. Porque en cuanto a lo que a mí concierne, en esas 29 páginas que tiene esa pieza, yo no encuentro las grandes restricciones que hay para las plataformas digitales. El problema es que aquí nosotros confundimos las grandes plataformas como YouTube, como Google, y entendemos que una plataforma es cualquier persona que tenga un programa y ya se constituye en una plataforma. Y realmente el proyecto en esa parte se queda corto. De hecho, si ustedes verifican ese proyecto de ley de libertad de expresión y medios audiovisuales, la penalidad que existía para la difamación e injuria o que existe en la actual ley de libertad de expresión y libertad de expresión y difusión del pensamiento, no están las sanciones. No. Se relegó a la parte penal. Yo sé que los delitos de opinión en el mundo entero está habiendo cierta tolerancia con eso, pero esa ley tiene cosas que hay que analizarlas porque pueden ser positivas. En el caso, por ejemplo, Linares, mire, hay un principio de lo que usted está reafirmando ahora, de lo que realmente molesta cuando se cuestiona más allá de lo personal, que eso tiene, estoy ahí con Norisbel, pero también cuando se cuestiona la gestión del funcionario público del dinero del pueblo. Claro. Y es un principio que establece esa misma pieza que se llama tolerancia a la crítica, que le exhorta a los funcionarios públicos al entendimiento de que ellos están más expuestos y que deben ser menos reactivos. Pero siempre, esa parte positiva. Siempre, porque el funcionario público, Ronald, es un funcionario, es un tipo que maneja fondos públicos. Está cuestionamiento, claro. Pero no, aquí se ha cambiado eso. Y ese principio está en la ley y no se destaca. Perdón, o sea, la ley mismo le dice al funcionario, ustedes tienen que ser más tolerantes a la crítica. Es que esa ley, al momento de poner al INACON, ahí sí hay algo que analizar. No, pero es que hay muchos poderes. De hecho, Linares, yo creo que ahí con el INACON, con ese gran poder que se le ha dado, se corre el riesgo de dos cosas, que son dos extremos. O que pase como la Comisión de Espectáculo Público, que no pueda hacer nada en el fondo, o que se extralimite y entonces sí termine restringiendo la libertad de expresión. Son los dos extremos. Que lo que quieren es extralimitar. Señores, hasta un beneficio, hasta un botín de guerra lleva esa ley de por medio. ¿Y cuál es el botín de guerra? O que el que está proponiendo esto, el Nanfi Rodríguez, será el director del INACON. ¿Y tú crees que en la mano es Robertico Salcedo, ministro de Cultura? ¿Tú crees que en la mano de ese señor, de Robertico Salcedo, es que tiene que estar la condición de la opinión pública en este país, según una ley? ¿Tú crees que es el Luis Abinader que tiene que estar la opinión pública aquí? Que no se califica penal, pero sí pecuniariamente. ¿Cuántos salarios mínimos lleva la ley? Y sus pensiones. Tú aguantas una condena de unos salarios mínimos, trabajando periodismo, trabajando en tu plataforma con una camarita. Abril lo hace. No. Tú lo haces, tú lo aguantas. Aquí lo que se ha cometido es abuso. Un instrumento político. Esa ley, y qué bueno que llegue así. Y hay que exponerlo a todo lo que está en esa comisión y todo. Porque oye una cosa, ya para finalizar. Si tú trabajas con una plataforma
puntual, una plataforma grande, YouTube, Instagram, lo que sea. Pero ¿cuál es el detalle? Que aquí se ha sustituido a esas plataformas. El DICAT la sustituye. Es decir, la certificación que dice que tú transmites por tal canal y por tal cosa, no la da YouTube, no la da Instagram. La del DICAT. ¿Y quién controla el DICAT? El director de la policía. ¿Y quién nombra al director de la policía? El Poder Ejecutivo. O sea, una ley del Poder Ejecutivo. Para ejecutarla el Poder Ejecutivo. Porque este señor no entiende que hay una crítica permanente, que ha de haber una crítica permanente. Y ayer lo dije. Usted lo que tiene que buscar la forma de cómo se va. O reforme la Constitución para que se quede, porque de la forma que va, lamentablemente no va para ningún lado. Y cuando hacemos una interpretación de lo que acaba de expresar nuestro querido amigo Rafael Linares, se están vulnerando derechos fundamentales. O sea, cuando tú dices que hay un monopolio de esa acusación en contra de ese periodista, con estos organismos que están de manera directa vinculada al Poder Ejecutivo, es una muestra fehaciente, señores, que le estamos dando un golpe a todos los ciudadanos que quieren hacer opinión pública, siempre con respeto, siempre con ética. Eso no está en juego. Ahora, tenemos derechos que hay que respetar. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.